Gracias. Bueno, ahora sí, buenos días a todos los aquí presentes y también a los que nos siguen en el auditorio número 2 a través de las pantallas. A ellos y a ustedes, pues les damos la bienvenida y les deseamos que pasen una mañana muy agradable y además cargada de mucha información. Una jornada que sobre remolacha azucarera ha organizado AINCRA. Antes de comenzar y dada la afluencia de público que tenemos, les queremos recordar unas pautas de seguridad. Desde AINCRA quieren que les destaquemos unas pautas de seguridad. Pedimos, lo primero, que nadie se quede de pie y luego que tengan en cuenta dónde están las salidas de emergencia, que están aquí abajo. Entonces, los que estamos en el lado derecho salimos por la puerta de emergencia que está aquí fuera, vamos aquí abajo a la derecha, y los del lado izquierdo por la salida izquierda. Y, por supuesto, los de la parte del fondo pues pueden salir por donde han entrado. En el auditorio número 2 también se lo estarán indicando. Y ahora ya podemos comenzar con la jornada en sí. AINCRA es una entidad interprofesional integrada por los agricultores de remolacha y azucarera, donde los agricultores están representados a través de las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAG y la Confederación de Remolacheros. Además, antes ya de entrar de lleno en la jornada, les vamos a recordar dos cosas. La primera, que para recoger el diploma de asistencia a la jornada, válido para justificar las ayudas agroambientales, deberán acudir al mostrador que está en el hall del auditorio número 1, los que estamos aquí en el auditorio número 1, y al hall número 2, los que están en el auditorio número 2. Allí tendrán que firmar en la hoja de firmas y retirar su diploma. Esto se podrá hacer a lo largo de toda la mañana, y si durante la mañana por cualquier motivo no les da tiempo, lo podrán hacer más tarde en el stand de AINCRA, que está situado en el pabellón 2, número 201. Lo siguiente que les queremos decir es que a la entrada las azafatas les han entregado una hoja donde deben escribir las preguntas que después quieren que formulemos a los ponentes. Les pedimos que una vez que hayan escrito la pregunta, pasen la hoja que las azafatas les han entregado, se la devuelvan a ellas. Y ahora ya una parte muy importante, queremos dar nuestro especial agradecimiento a los 4 patrocinadores de esta jornada. La entidad España Duero, las casas de semillas KWS, SES van der Have y la empresa Bayer. Y es que ellos apoyan siempre a AINCRA y sin ellos esta jornada no sería posible. En los próximos minutos el cultivo protagonista será la remolacha, un cultivo clave en nuestra comunidad y que hay que apoyar por numerosas razones de las que a lo largo de la mañana se hablará largo y tendido. El cultivo de la remolacha se encuentra en un momento que no había vivido nunca. En septiembre finaliza el periodo de cuotas en Europa y esto para el sector supone un nuevo reto. Es una gran oportunidad en la que podemos y debemos demostrar el nivel del sector remolachero azucarero en España. Estamos en un país, estamos en una comunidad donde se podría producir mucho más. Los más de 4.000 agricultores remolacheros castellanos y leoneses son los mejores del mundo y Azucarera dispone de las industrias más eficientes que además están preparadas para producir cada vez más. Esta es nuestra fortaleza, el rendimiento de nuestros agricultores y la capacidad de nuestras industrias. Todo el sector junto es más fuerte, de eso no cabe ninguna duda. Conscientes de ello, vamos a afrontar el reto y la oportunidad de un futuro sin cuotas. Sí es cierto que puede haber dificultades, pero más cierto es que para estas dificultades habrá soluciones. No podemos pasar por alto que la principal desventaja con la que cuenta el agricultor reside en los altos costes de producción que tiene que asumir. Fundamentalmente nos referimos a los costes que van ligados al riego y ahí es donde más tenemos que incidir. El sector va más gracias al buen hacer de los agricultores y a la investigación realizada por las empresas involucradas y por AINCRA. Así, se ha conseguido llegar a los rendimientos que hoy en día tenemos y que de media en esta comunidad superan las 110 toneladas por hectárea. Para que se hagan una idea, en países como Francia esta cifra desciende hasta las 90. La jornada que hoy se va a celebrar está dividida en dos partes. Durante esta primera parte, las personas que me acompañan en la mesa van a hablar de los detalles técnicos que están vinculados al cultivo, de las innovaciones y de las mejoras que siguen y seguirán llegando al cultivo de la remolacha. Dicho todo esto, ahora es el momento de conocer algo más del proyecto ACER, un macroproyecto europeo, el más importante a nivel mundial,
basado en la mejora genética del potencial productivo del cultivo. Para hablar sobre él contamos con la presencia de Jan-Noël Lebrat, es el responsable de marketing a nivel mundial de la empresa Cés Van der Have, y de Emmanuel Peillet, es el responsable nacional de Van der Have. Cuando quieran. Buenos días en el otro sala. Bonjour à tous. Je vais permettre à Emmanuel de traduire au fur et à mesure de mes présentations. Je tiens à remercier l'AMCRA pour être présent aujourd'hui, à vous présenter quelles seront les perspectives futures du développement de la betterave en Europe et plus particulièrement en Espagne. Buenos días, yo voy a ir traduciendo porque veo que algunos no entienden francés, entonces yo voy a ir traduciendo un poco a poco, entonces voy a intentar hacer. Y Jean-Noël, pues quería primero dar las gracias a toda la gente de INCRA que nos ha permitido hacer esta conferencia, nos va a presentar, y también a la otra sala que no está aquí, pero que nos mira también. Gracias por estar aquí. Mon propos aujourd'hui va se découper en 7 parties relativement courtes. Le premier, c'est je vais vous parler d'où on vient au niveau de la production de sucre en Europe. Nos va a hablar de 7 partes. Primero, de dónde venimos hasta el día de hoy. Le deuxième propos sera, on fera un tour d'horizon rapide des groupes sucriers en Europe. Después veremos todos los grupos azucareros que hay en Europa. Juste une diapo sur les perspectives de consommation de sucre au niveau mondial. Después veremos una diapositiva de las perspectivas de consumo de azúcar a nivel mundial. Comment on voit l'Europe au milieu de tout ça. Cómo vemos Europa en medio de esta nueva datos. Et on fera aussi un rapide tour à quel prix seront payées les betteraves en Europe. Y veremos a qué precio van a pagar la remolacha en Europa. Et bien sûr, quelles sont les conséquences directes sur les surfaces de betteraves en Europe. Y cuáles van a ser las consecuencias sobre la superficie en Europa. Et je parle en 2017, les perspectives qu'on connaît déjà un petit peu aujourd'hui. Es decir, que hablar de 2017, lo que conocemos ahora. Et je conclurai sur l'Espagne, comment moi je vois l'Espagne au milieu de tout ça. Y terminará con España y dará su opinión de cómo ve la España en este aspecto. Donc d'où venons-nous? Juste un premier graphe pour reprendre les surfaces en Europe depuis 1990 à 2015. Aquí tienes la superficie en Europa de 1995 a 2015. Alors, deux grands phénomènes, il faut reprendre dans ce graphe-là, c'est le premier chiffre. On était, avant la première réforme du sucre, à plus de 2 millions d'hectares de betteraves en Europe. Antes de la primera reforma de azúcar, estamos a 2 millones de hectáreas en Europa. Et je parle bien de l'Europe à 25, voire 27. Hablamos de Europa 25, 27. Et aujourd'hui, juste encore l'année dernière, on est tombé à 1,4, 1,5 millions d'hectares de betteraves en Europe. Y el año pasado estamos a 1.400.000 hectáreas de remolacha en Europa. Vous avez en parallèle la courbe de production de sucre depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Tenéis en paralelo la curva de producción de azúcar de 95 hasta ahora en azúcar blanco. En pratiquement 30 ans, on a doublé la production de sucre à l'hectare. On est passé de 7 tonnes, plus ou moins, à 12 ou 13 tonnes de sucre hectare en moyenne européenne. Es decir, que en 30 años hemos doblado la producción, hemos pasado de 7 a 12, 13 toneladas de azúcar blanco. Deuxième diapo, c'est où se font le sucre en Europe essentiellement. Alors, vous voyez rapidement, les deux plus gros, c'est la France et l'Allemagne grâce aux surfaces et au rendement. Ahí vemos dónde se hace la remolacha en Europa. Los dos primeros países son Francia y Alemania. Et vous voyez l'Espagne qui arrive en 5 ou 6e position, je suis bien compté, ou 6e position au niveau de la production en 2015 en Europe. Y España que llega con 3% en 2015. Si on continue au niveau des surfaces, les 5 ou 6 dernières années, alors là il y aura quelques pays, je ne vais pas reprendre tous les pays de l'Europe. Ahí nos va a enseñar los últimos 5 años la evolución sobre algunos países, no va a dar todos, pero va a dar los principales países. Donc l'évolution est la même dans tous les pays, que ce soit en Italie ou en Espagne, c'est une baisse des surfaces. Sin embargo, la evolución es la misma, que sea en Italia o España, es una bajada en los 5 últimos años. C'est vrai aussi pour l'Angleterre, la Belgique et la Hollande, sur des échelles différentes. En Angleterre, on était pratiquement à 100 000 hectares il y a encore quelques années.
Aujourd'hui, on est passé en dessous de 90 000 hectares. Es lo mismo cuando miramos otros países como Inglaterra, que estaba a 100.000 hectáreas y que ha bajado hasta 60.000 hectáreas. En France et en Allemagne, les deux grands pays producteurs de sucre, on est au-delà de 300 000 hectares, mais c'est pareil, la stabilité est relative, parce que l'échelle écrase tout. On est sur une tendance baissière au niveau des surfaces sur ces dernières années. También en Francia y Alemania tenemos una tendencia bajistas en los últimos años. Si on recule un tout petit peu avant la réforme sucre au niveau de l'Europe, voilà ce que ça donnait. En 2004-2005, on était à 2 millions d'hectares, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à 1,5 million d'hectares pour l'ensemble de l'Europe. Si miramos un poco lo que lo dijo antes, que estábamos en 2004 a 2 millones de hectáreas y estamos ahora a 1.400.000. Si on rentre un peu plus en détail au niveau de l'Europe, au niveau des rendements. Ahora si miramos a nivel de Europa y miramos los rendimientos de azúcar blancos y a la parte de la izquierda la cantidad de toneladas que se hace. Donc là, vous avez deux informations en même temps. Vous avez le rendement hectare, 11,7 tonnes de sucre hectare pour l'Europe moyenne, qui a fait des 12 tonnes hectare. A nivel de Europa la media está de 11,7 toneladas de azúcar blanco por hectáreas. Et si on regarde particulièrement l'Espagne, le rendement moyen espagnol est de 13,5 tonnes de sucre hectare, le chiffre de 2015. Y si miramos España, España está superior con 13,5 toneladas de azúcar blanco por hectáreas. Y todos los puntos que veis son los puntos donde hay azucarera en Europa. Ça, c'était pour ce qu'on connaît jusque maintenant. Si on fait un tour d'horizon au niveau des groupes européens. Ahora si miramos todos los grupos europeos azucareros. Ça, c'est la répartition du quota au niveau de l'Europe en 2012-2013. Je précise simplement que pour la France, inclut les départements outre-mer. Vous verrez qu'ici, la France est à 13,2% du quota global de l'Europe, parce que dedans, il y a un quota pour les pays outre-mer, notamment l'île de la Réunion. Aquí están todos los grupos azucareros con la cota global 2012-2013 que tenía y veis que ahí todo en fonction de los países, en Francia está ligeramente 13,2 porque ahí está incluido también los departamentos de alta mar como la Réunion donde se refina azúcar. Donc les 10 premiers groupes européens font 93,3% du quota européen en 2015. Es decir, que hay que saber que los 10 primeros grupos hacen 93,3% del quota de azúcar. Des chiffres un petit peu plus récents et légèrement différents, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure au niveau des départements outre-mer. Si on regarde là on se situe en 2014-2015, l'Europe au niveau mondial a produit 19 millions de tonnes de sucre. Esa es una escala de producción a nivel mundial. En 2014-2015 vemos que Europa a producido 19 millones de toneladas de azúcar. Sachant que le premier producteur de sucre, c'est le Brésil avec du sucre de canne, suivi de près avec l'Inde. Es decir, que el primer productor es Brasil con la caña de azúcar, seguido de India. Avec une caractéristique pour l'Inde, c'est aussi le premier consommateur de sucre au monde. Y una característica para India, que es también el primer consumador de azúcar a nivel mundial. Et vous avez à côté la production européenne, comment elle se répartit pour les 73% de la production européenne. Vous voyez la France, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas en millions de tonnes de sucre. Y ahí a la derecha veis el 73% de la producción europea, cómo se reparte entre Francia, Alemania, Polonia, Inglaterra y Holanda. On va regarder maintenant plus en détail où se trouvent les groupes sucriers. Les 4 premiers groupes sucriers, sachant que Cristal Union est essentiellement basé en France, donc Südzucker le numéro 1, Nordzucker le numéro 2, basé en Allemagne, British Sugar et Tereos pour l'un en Angleterre et en Espagne, et Tereos en France y dans d'autres pays. Y ahí son los grupos azucareros. Veis el primero que es Südzucker, que está en Alemania, el segundo es Nordzucker, que está en Alemania, y el tercero que está British Sugar, que conocéis, que está al par con Tereos, que está en Francia, y Cristal Union también, que está en Francia. Donc ça c'est pour le groupe Südzucker. Vous voyez son orientation est centrée sur l'Allemagne, comme son nom l'indique, avec une particularité en France avec le groupe Saint-Louis Sucre, et raffinerie Tirlomotoise en Belgique, et aussi à Grana, qui s'étend, je dirais, sur l'Europe de l'Est essentiellement, et qui descend un petit peu sur l'Europe du Sud-Est, au niveau de la production et des usines de fabrication de sucre.
Eso es la foto de todas las azucareras que dispone Südzucker, y como veis que está orientado en los países del este, tiene algunas en Francia, 4 con el grupo Saint-Louis, pero está dirigido, digamos, en el este de Europa. Eso son todas las azucareras que hay. Si on prend le deuxième groupe sucrier dans l'ordre du quota au niveau de l'Europe, c'est le groupe Nordzucker. On a beaucoup d'informations dans ce graphe, mais on se concentre sur cette partie-là, les fabrications. Donc Nordzucker, comme son nom l'indique, est plutôt orienté vers le nord de l'Europe, l'Allemagne du Nord, les pays baltes et au-delà de la Scandinavie. Y Nordzucker, como se indica en el norte, está dirigido al norte de Europa, y veis que está en el norte de Alemania y también dirigido a los países escandinavos del norte. Troisième groupe, le groupe Tereos français, qui est en production de sucre de betterave essentiellement concentré sur la France, en République tchèque et une usine en Roumanie. Y ahí el tercero es el grupo Tereos, que está básicamente en Francia, como lo podéis ver, en la República Checa y también una azucarera en Rumanía. Et le dernier groupe que vous connaissez, le groupe British Sugar, qui est bien sûr 4 usines en Angleterre, et je vous rappellerai rien en ce qui concerne l'Espagne, que vous connaissez mieux que moi. El siguiente grupo pues está en Inglaterra, de British Sugar, con sus azucareras ahí en Inglaterra. Y como dice en España, no hace falta decir los nombres, que los conocéis todos vosotros. Comment je vois les perspectives de futur? ¿Cómo ve el futuro? Alors, je vous disais tout à l'heure, un graphe, c'est la consommation de sucre mondiale estimée pas par Jean-Noël Evra ni SES Zonderave, c'est par Efolit, qui est une société qui prévoit un peu ce qui se passe au niveau du marché du sucre mondial. Le chiffre intéressant dans ce graphe, c'est ce chiffre-là, 200 millions de tonnes de sucre nécessaires en consommation, donc il faudra produire aussi, 2020-2022, donc dans 5 ans. Es decir, que esto es esta tarifa de la perspectiva mundial de azúcar. Como dice, no es él que lo ha hecho, es una empresa que trabaja de expertos para prever el consumo, y ha hecho esta previsión de consumo, y lo que vemos que vamos a necesitar mucho más, el consumo de azúcar va a ser grande. Es decir, que esta gráfica ya no se discute, es una cosa admitida por todo el mundo, que va a haber mucho más y tenemos que llegar a 200.000 toneladas de azúcar en 2020. Donc la différence qu'on doit aujourd'hui à 180 millions de tonnes aujourd'hui produites et consommées, à 200 millions, c'est 20 millions de tonnes de sucre, sachant que dedans il y a la canne et la betterave, et la répartition entre la canne et la betterave, c'est on va dire 25% pour la betterave et 75% pour la canne. Donc dans ces 20 millions de tonnes, on peut espérer que la betterave doit fournir 5 millions de tonnes de sucre dans les 5 ans qui viennent. Es decir, que esta diferencia entre los 180 que hay y los 200, hay una diferencia de 20 millones de toneladas de azúcar que tenemos que producir, sabiendo también que se va a repartir 75% la caña de azúcar y 25% de la remolacha. Esto quiere decir que tenemos que producir 5 millones más de toneladas de azúcar. Si on continue, quel rôle quel rôle peut avoir l'Europe au milieu de tout ça? Ahí, ¿qué puede hacer Europa en el medio? Jusque maintenant, depuis la réforme sucre en 2006, l'Europe est redevenue nette importatrice de sucre, comme l'indique ce graphe. Et ce chiffre-là, es decir, que como podéis ver en gráficos, hasta ahora, es decir, hasta el año pasado, Europa era importadora, es decir, era deficitaria de azúcar, porque importaba 1.700 millones de toneladas de azúcar. On avait toujours le droit d'exporter 1,3 million de tonnes de sucre en dehors de l'Europe, mais en contrepartie, on devait importer à la fois du sucre blanc et du sucre roux, ce qui fait que le solde total était négatif pour l'Europe, nette importatrice de 1,6 la dernière année recensée ici. Es decir, que como podéis ver, aunque podíamos exportar algo, teníamos obligación de importar azúcar para refinar o azúcar blanco, pero el déficit sigue siendo de 1,6 millones de toneladas. Donc ça, à partir de 2017, ça redevient possible pour l'Europe de réexporter, j'allais dire, tout ce qu'on veut. Il n'y a plus cette contrainte légale de limiter les exportations. Es decir, que a partir de 2017 ya no tenemos ninguna restricción y podemos exportar. Donc les prévisionnistes disent aujourd'hui l'Europe redeviendra exportatrice, ça c'est évident. À quelle hauteur? On parle de plus en plus de 3 millions de tonnes. Je dirais que c'est un minimum. On importe net 1,6 million de tonnes de sucre, réexporter 3 millions de tonnes, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement.
Es decir, que todo el mundo está de acuerdo, lo que hemos visto, éramos deficitarios de 1,6 y estamos seguros que Europa va a producir 3 millones. Esas son cifras que, digamos, todos los institutos de previsiones están de acuerdo a decir que Europa tiene que producir estos 3 millones de toneladas de azúcar. Qu'est-ce que ça peut donner au niveau des surfaces? Alors c'est une prévision qu'a fait Agritel, une société française. Donc c'est les surfaces en bleu que vous voyez jusqu'à ce jour. Et je vais rajouter un peu les prévisions qu'ils ont estimées au-delà de 2020 en termes de production de millions de tonnes. Donc là, on dépasse le 20 millions de tonnes de sucre produites en Europe au-delà de 2022, si je me souviens bien. 2022-2023, l'année possible. En azul lo que tenéis hasta ahora, hasta el año pasado, y ahí es la previsión que está hecho Agritel también de la evolución de la producción de azúcar y como veis que va a ir subiendo cada año. Comment on peut voir ça pour l'ensemble des pays européens? Encore une fois, c'est une estimation de la société Agritel, et je vais me focaliser sur l'Espagne. Vous voyez ici, ce qui est en rouge, c'est le potentiel de croissance en production, et en bleu, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Bueno, aquí lo que veis también esta fuente de Agritel, la sociedad que ha hecho las previsiones a nivel europeo, y veis en azul lo que ha producido hasta ahora, hasta 2017, y la parte roja es la parte de posible aumento, expansión de azúcar después de 2017, y veis que en este escenario España pues justo se va a situar, o se debería situar justo después de Inglaterra, es decir, que ya subiría escalón a nivel de producción de azúcar a nivel europeo. Je ferai simplement un commentaire où là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce chiffre-là, c'est pour l'Angleterre, où là ils n'estiment pas d'expansion possible en Angleterre il y a quelques mois. Là je serai plus nuancé, je pense que l'Angleterre peut retrouver des surfaces supplémentaires. Ahí donde su punto de vista hay una ligera diferencia, porque ahí ves que en Inglaterra no había ningún aumento y él sin embargo piensa que sí, que Inglaterra puede recuperar un poco de las hectáreas que había perdido en el pasado. Et si on regarde plus en détail, on voit qu'en fait c'est en Espagne où la proportion de croissance est la plus importante que les autres pays. La France, l'Allemagne va grossir, mais d'une manière relativement restreinte. D'après Agritel, c'est là où il y a un potentiel de développement, c'est en Espagne le plus important. Y según Agritel, también hace resaltar que el aumento en España es lo más importante que puede haber, porque sí es verdad que Francia, Alemania o Polonia va a subir, pero proporcionalmente por lo que tenía no es sobre la estimación de Agritel. Alors, augmenter les surfaces c'est bien, mais à quel prix pour les betteraves? La pregunta que todos queréis, está bien de producción, pero ¿a qué precios? Alors là, vous allez voir un rapide tour d'horizon de ce qu'on a récupéré comme information. Elles ne sont pas forcément 100% exactes. Je vous demande de garder ça, d'analyser ça d'une manière très précautionneusement. Et vous verrez que différents paramètres peuvent intervenir pour le prix d'une betterave. Bueno, ahora nos van a dar diapositivas de cuáles son los precios. Esos son datos que hemos recogido porque son datos que están negociando ahora los azucareros de los distintos países con las empresas de la industria azucarera. Entonces hay que tomar con precauciones, pero es para dar algunos datos para tener una idea. Donc je vais tout de suite aller jusqu'au bout. Voilà. Donc vous avez le prix de la betterave, c'est une chose, mais aussi vous avez la richesse qui peut varier en fonction des contrats d'achat. Vous avez, si on inclut le prix de la pulpe dans la betterave, et puis si le coût du transport est pris en charge par l'industriel ou pas. Bueno, entonces ahí del precio de remolacha veis las distintas líneas, son los distintos acuerdos que hay en los distintos países y distintos grupos azucareros, y veis que no solamente hay el tema de riqueza, pero hay el tema de pulpas que está entrando, si entra o no entra. Hay el tema también del coste de transporte, si está pagado por la industria o no está pagado por la industria. Es decir, que hay varios factores que están entrando en la negociación. Et puis en plus de ça, il y a des contrats qui sont dits fixes, à prix fixe, et des contrats qui vont être à prix variable. Alors, un prix fixe, ça dépendra aussi d'un prix minimum de sucre vendu pour le groupe industriel concerné. Et un prix variable va aussi fonctionner soit sur plusieurs années, soit en fonction d'un prix qu'on voit indiqué là en dessous, du prix de vente moyen du sucre à la tonne, euro-tonne.
on parle de 300 € jusqu'à 700 €. En clair, il ne faut pas penser que les agriculteurs seront payés à 52 € la tonne systématiquement. Ils auront ce prix-là que si le prix moyen de vente de sucre sera 700 € la tonne de sucre. C'est la précaution qu'il faut prendre dans la lecture de ce tableau-là. Vale, lo que también tenéis que ver es que hay dos tipos de contratos. A la parte izquierda, un contrato fijos de un precio que está determinados y ahí no se discute. Y el segundo, que es un contrato variables, es decir, que ahí, como ponen la línea abajo, en función del precio del azúcar, del precio de venta de azúcar blanco, pues habrá una repartición, digamos, del precio. Eso es decir, que en la segunda línea, pues si está a 300 se pagará 23 y si llega a 700 se pagará 52. Pero bueno, es la escala que podemos ver. Pero bueno, hay otros, como ha dicho Jean-Noël antes, está puesto, pero hay que tomar un poco con prudencias, es solamente para tener un poco una idea. Donc encore une fois, on a abandonné complètement le système de prix unique pour l'Europe. Chaque groupe sucrier, chaque pays a un prix différencié. Maintenant, on va avoir un prix différencié par les tonnes de betteraves achetées aux agriculteurs. Si on continue, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'Europe? Qu'est-ce qu'on ressent au niveau de l'Europe aujourd'hui? On reprend les mêmes pays qu'on a vus juste avant, mais une perspective d'augmentation de surface systématiquement, que ce soit pour la Belgique, la Hollande ou l'Angleterre. Cuando volvemos a ver los países, ya van desfilando, lo veis que habéis visto, y vemos claramente que la previsión en todos los países es de aumento. En France, en Allemagne, c'est pareil, on parle de 20% d'augmentation de surface pour l'année 2017. Pardon. También en Francia y Alemania se hablan de 20%. Je pense qu'en Espagne aussi, vous êtes sur une perspective d'augmentation de surface. Y en España también piensa que estamos en una c'est la même chose pour l'Italie. Donc c'est le phénomène européen aujourd'hui. Au milieu de tout ça, quel rôle peut jouer l'Espagne? Et ça sera un peu ma conclusion de la présentation d'aujourd'hui. Y eso es la conclusión que puede jugar España, un poco la conclusión de su intervención. Donc là, j'ai un graphe qui est sorti par un institut qui travaille auprès de l'Europe, la Commission européenne, qui a fait une estimation du rendement avant le rendement final. Hein. Donc c'est peut-être des chiffres différents que vous avez aujourd'hui, mais le meilleur rendement européen était annoncé pour l'Espagne à 95 tonnes, plus de 95 tonnes de sucre de rendement racine par hectare. Vous dépassez l'Europe largement. Es decir, que ahí también es un dato que está hecho por un instituto en Europa y que pone que ahí vemos claramente que España es el país que produce más remolacha de toda Europa. Encima, un poco lo que dijo Cristina en su presentación al principio. Alors, si je dois résumer les forces et les faiblesses de l'Espagne, ben voilà, les forces de l'Espagne. Ben vous avez une production automnale, vous êtes le seul pays à pouvoir le faire aujourd'hui en Europe. Las fuerzas de España es que primero estamos el único país que estamos capaces de hacer una producción otoñal. Vous avez, grâce à ça, la possibilité d'anticiper des ventes en contre-saison, c'est-à-dire dès le mois de juillet, vous avez du sucre en stock que vous pouvez vendre, que certains autres groupes sucriers n'ont pas forcément. Es decir, que podéis anticipar las ventas, es decir, que antes tenéis azúcar y podéis llegar al mercado antes. Le fait, attendez, là, vous êtes excentré par rapport à l'ensemble de l'Europe, du nord de l'Europe. On a vu tous les groupes sucriers qui est orientés vers le nord et l'est de l'Europe. Vous êtes un des seuls pays producteurs importants établis au sud de l'Europe. Je serai ouvert vers le nord de l'Afrique pour l'exportation. Es decir, que como hemos visto antes, que todos los otros grupos estaban dirigidos hacia el este o el norte de Europa, nosotros somos el único país que estamos centrados en el sur y también las puertas de un país consumidor como es África. Vous avez bien sûr un marché intérieur important. Un mercado interior importante. Je vous l'ai déjà dit, mais vous avez le meilleur rendement en Europe. Que tenemos los mejores rendimientos a nivel europeo. Et bien sûr, au milieu de tout ça, vous avez des outils industriels performants. Y también tenéis las mejores fábricas. Alors tout n'est pas rose, ça serait trop simple. Si todo no está de rosa, hay que tener algunas debilidades, como todos. Vous avez quelques faiblesses en Espagne, mais la faiblesse peut être un avantage aussi. Vous avez une climatologie difficile, vous avez besoin d'irrigation systématiquement. Es decir, que tenemos una climatología difícil, necesitamos siempre irrigación. Ce qui entraîne automatiquement des coûts d'exploitation, des coûts de production plus élevés. Que donne des costes de producción más elevados. Mais en même temps, vous avez le soleil, que certains pays du nord de l'Europe
souhaiteraient avoir. Si tenemos gratis, que es el sol, que no lo tienen los países del norte. Voilà, je pense que j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention et bon succès pour la culture de la betterave à venir. Muchas gracias por vuestra atención y buena campaña. Muchas gracias. Pueden sentarse ya.